Esto pasó en Radio Noticias. Esto empezó el sábado que renunció Martín Guzmán, un mes va a ser este fin de semana. El domingo, ese domingo ya se hablaba, Sergio Massa distribuyó generosamente en todas las redacciones, en todos los portales, que él tenía el equipo, que él tenía el plan, que él tenía todo lo que había que hacer, etc. Alberto Fernández no quiso aceptar la posibilidad de un superministro, como le gusta a Massa que lo llamen, y todo concluyó el sábado pasado cuando los gobernadores lo apretaron mal a Alberto Fernández, diciendo: a ver, hermano, si no haces algo, acá nos vamos todos al precipicio. Entonces eso fue el detonante en realidad. Yo creo que hay una vergüenza tremenda respecto de lo que le hicieron a Silvina Batakis, creo que nadie se lo merece. Tampoco Eduardo Hecker, el presidente del Banco Nación, que se enteró que estaba despedido por teléfono cuando estaba en un acto en Catamarca. Es una vergüenza, digamos... Creo que asistimos, vos te acordás que varias veces hablamos, ¿no? Esta es una crisis política, no económica. De las crisis económicas se sale siempre. Quedó demostrado ahora. Bajó el dólar, subieron los bonos, sube la bolsa, baja el riesgo país, etc. Ahora vamos a explicar por qué. Pero el tema es decidir políticamente, tomar un rumbo y definir algo. Esto es lo que hizo, esto es lo que significa la asunción de Sergio Massa como virtual superministro, que en realidad lo único que hace es volver a la vieja estructura que tenía el Ministerio de Economía, en parte, ojo, porque hay sectores que han quedado fuera, pero en parte es volver a eso. No había Ministerio de Agricultura, había Secretaría de Agricultura, no había Ministerio de la Producción, había Secretaría de Producción o de Política Económica o algo por el estilo. Digo, esto es lo significativo, si querés llamarlo de alguna manera. No creo, como algunos sostienen, una derrota de Cristina, etcétera, porque en realidad Cristina no entregó absolutamente nada y se quedó con la FIP. En todo caso, fue una negociación entre Massa y Cristina que lo deja cada vez peor parado al presidente Alberto Fernández. Yo no sé quién le va a servir un café ahora a Alberto, porque no sé si alguien le va a responder el timbre. Es tristísimo, es muy triste ver así cómo se diluyó el poder por no tener decisión política. Y cómo lo que lo llevaron, sobre todo Cristina Kirchner, que lo puso a dedo, literalmente, no es una metáfora, literalmente lo puso a dedo, hizo todo lo posible después como para borrarlo. Pero bueno, esto es otra historia. En algún momento, que es lo más divertido, además lo político siempre tiene argumentos y elementos fantásticos. ¿Quién es Sergio Massa? Para que, a ver, entendamos, para ver si podemos entender la reacción de los mercados. A ver, la Argentina del lunes pasado es la misma Argentina de hoy. El lunes pasado el dólar crecía, subía, ahora baja, baja, baja. Los bonos bajaban, ahora suben. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? El tema es simple. Sergio Massa es un hombre que se recibió de abogado en la Universidad de Belgrano, es un hombre que militó en la UCD, en la Unión de Centro Democrático, igual que Amado Udú, igual que Diego Boggio y tantos otros peronistas de ahora que en realidad se sumaron al peronismo durante el sultanato de Carlos Menem. Y vos te acordás, la alianza de Menem con la UCD, María Julia, con el tapado de piel, todo ese tipo de cosas. Bueno, en el 90, pleno reino
de Carlos Menem, Sergio Massa se suma al PJ, se suma al peronismo. En 2002 su suegro de entonces, Galmarini, me río porque ahora pienso que Moria Kazán es la suegra de Sergio Massa, ¿no? Digamos, la unión. Galmarini se lo recomienda a Duhalde para llevarlo al ANSES, a la Administración Nacional de Seguridad Social. Allí, Sergio Massa fundó en gran medida, en parte, su vocación política y además su base de poder. Hubo 14 aumentos a los jubilados hasta que él fue, durante su titularidad, su jefatura del ANSES, se la deja. ¿A quién se la deja el ANSES? Primero a Moroni, y después de Moroni, ¿quién llegó? Amado Boudou, digamos. Y después de Boudou vino Diego Bossio. O sea, hay una sucesión de muchachos de la UCD en la ANSES, hasta ahora que está Luana Volnovich, que no tiene nada que ver con el ANSES. Pero bueno, digo, esta es parte. A ver, Sergio Massa lo tuvo como asesor de seguridad a Rudolph Giuliani, el famoso alcalde de Nueva York, durísimo. ¿Te acuerdas? El durísimo que decía, no, si alguien roba un caramelo hay que meterlo preso porque del caramelo termina robando un banco y después termina matando a 5 personas. Bueno, Rudolph Giuliani fue su asesor de seguridad. Sergio Massa es un hombre que concurre habitualmente a la embajada, para todos aquellos que sospechen que, pero es realmente la embajada de Estados Unidos. En el ambiente político argentino, cuando uno dice vamos a la embajada, fue a la embajada, quiere decir claramente embajada de los Estados Unidos. Es un hombre que tiene excelentes vínculos con lo que se llama el Círculo Rojo, que son básicamente los grandes empresarios de la Argentina, los grandes inversores, etc. Es un hombre que va a Nueva York y a Washington y lleva agenda propia, más allá de que pueda acompañar al presidente, etc. Massa lleva agenda propia. Es un hombre que en la jerga sería market friendly, o sea, amigo de los mercados. Esto implica que el mercado financiero, los inversores, etcétera, le ponen, incluso el campo, ojo, en el campo esto cayó muy bien, aunque parezca mentira. Le prenden alguna vela a Sergio Massa para descomprimir la situación. Es un hombre además que se va del peronismo, fue jefe de gabinete de Cristina. Uno se olvida lo que pasaron hace 5, 7, 15 años atrás, se olvida. Fue el hombre que en 2013 le ganó una elección a Néstor Kirchner y que en las elecciones de 2015 sacó el 22% de los votos a nivel nacional y que fue convocado en 2019 por Cristina Kirchner para ganarle al macrismo, a Cambiemos. Digo, ojo, Sergio Massa, y además, digamos, más allá de todos estos laureles o perejiles o lo que les parezca, albahaca, lo que uno quiera ponerle en las sienes, Sergio Massa es un hombre de una ambición sin límites. Yo creo que, más allá de que quién ganó, quién perdió, etc., a mí me parece, si esto sale más o menos bien, ojo, nada, no, pero más o menos bien, que el peronismo ya tiene candidato para 2023. Massa no va a tomar esta brasa ardiente sin esa convicción, porque sabía que de otra forma era imposible. Fíjate que el que era su rival, su potencial rival, etc., Daniel Scioli, ministro de Desarrollo Productivo, que duró 45 días como ministro, bueno, Batakis duró menos, ¿no? Pobre. Daniel Scioli tuvo que volver a la embajada de Brasil y se va a quedar ahí
digo, yo creo que va a elegir, después se va a hacer ciudadano brasileño, etcétera, porque realmente el destrato que tuvo aquí en la Argentina por parte del presidente Alberto Fernández fue muy fuerte y después lo dejaron solo. ¿Por qué no va como jefe de gabinete, super jefe, etcétera, como quería originalmente? Porque Mansur, el jefe de gabinete, todavía sigue siendo gobernador de Tucumán. Y es un poco la voz de los gobernadores, del resto de los gobernadores, sobre todo los gobernadores del norte, peronistas, que si bien aportan pocos votos en la nacional comparado con lo que es Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, tienen muchos senadores y muchos diputados para negociar con el gobierno de turno leyes, etc. Por eso, los gobernadores le dijeron a Alberto, no, Mansur se queda, es nuestro representante en el Poder Ejecutivo, y que, bueno, dale todo, la suma del poder público, como decía en su momento el restaurador de las leyes, quedará para Sergio Massa. ¿Qué es lo que necesita hacer Sergio Massa con urgencia? Reconstruir dólares. Hoy la Argentina tiene que pagar casi 600 millones de dólares al Fondo Monetario. ¿Tiene la plata? Sí. ¿Por qué? Porque el fondo le giró 4.000 millones a principios de la semana. Si no, no tendría esa plata. Más allá de la comedia de enredos que significó la visita de Silvina Batakis al Fondo Monetario, la rediscusión de algunas metas del acuerdo, etc., lo real y concreto es que la Argentina puede reconstruir reservas con capital propio. El capital está en el campo, el capital está en silobolsas, lo único que se necesita objetivamente es que eso que está ahí encerrado tenga otro precio. ¿Cómo hacer sin devaluar? Digamos, porque la forma más directa de hacerlo sería devaluar, pero al mismo tiempo devaluar sería un golpe inflacionario muy fuerte que ningún gobierno que recién comienza se puede dar el lujo de tener. ¿Cómo puede hacerlo? Hay dos variantes que están en estudio. Todo esto lo vamos a saber con más precisión a lo largo de este fin de semana, que es cuando se va a reunir Massa con su gente, con sus economistas sobre todo, que no están tanto, o sea, no hay esas figuras rutilantes como alguno crea. Bien, ¿cuáles son las dos maneras de pagarle más al productor para que el productor te diga, bueno, vendo? Hay dos formas. Una, bajando las retenciones. Por ejemplo, del 33 al 30% o al 27%. Vas a perder recaudación y puede ser que pierdas un poco de recaudación, pero vas a resolver un problema infinitamente más grande. Claro. ¿Por cuánto tiempo? Ponele 30 días. Por 30 días, por 45 días, vos le bajás al productor las retenciones y le seguís pagando con el dólar oficial, que está a 140 pesos promedio, 136, 140, digamos. Es un dólar inexistente. A pesar de la baja, los dólares financieros, los dólares libres siguen por encima de los 300 pesos. O sea, tenemos una brecha de más del 100%. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que es, si querés, la más cerradita. Por un lado, no tocar retenciones nada, sino permitir que los productores liquiden lo que tienen los hilos bolsa, los granos, a precio del dólar MEP, dólar de mercado electrónico de pagos, se llama dólar bolsa habitualmente, que está rondando los 310, 320 pesos.
también por un periodo limitado, vos le pagás en pesos, a ese precio de dólar. ¿Cuál es la ventaja que tiene este sistema, este mecanismo? Que vos aumentás la recaudación impositiva porque el productor va a recibir mucho más dinero por la misma cantidad de producto. Oscar, Ese es uno de los temas centrales que va a tener que resolver en el cortísimo plazo. Hay algo también que es importante y va a haber una coordinación muchísimo mayor con el Banco Central. Haciéndole caso a un pedido de Massa antes de asumir, el Banco Central subió 8 puntos la tasa de interés. ¿Qué significa? Hoy un plazo fijo en pesos te paga el 80%. O sea, hay plazos fijos a 80% a 30 días, 80% anual, 9%, digamos, mensual. Es enorme, va a estar por arriba de la inflación tendencialmente, aunque este mes, en julio, la inflación va a ser muy alta. Esperemos en la semana, digo, yo creo que se va a tranquilizar todo el mercado de cambio, la cosa Ojalá. esta se va a tranquilizar, lo cual no significa que estemos mejor o mucho mejor más adelante, ¿no? Pero bueno, prendamos una vela. Somos Radio Noticias.